Reanudar presentación. Y aquí alguien escribió: buenos días, acabo de llegar de cita médica. No, tranquilo, tranquilo, H. Acosta. ¿Ya tus compañeros presentaron? Tú eres, si no estoy mal, tú estás aquí, Acosta Navarro, entonces sí, ya tus compañeros ya hicieron la presentación, no hay ningún problema. Bueno, entonces, estamos acá. Entonces, bueno, ya tengo esto. Entonces ahora vamos a hacer las respectivas vistas para anotación y perdón, para agregar a paciente primero, ¿no? Vamos a agregar primero a paciente. Bueno, a cerrar todo esto y vamos a abrir lo que sería aquí en la entidad, aquí donde está estoy grabando, a ver, sí estoy grabando. Aquí en el frontend, ¿dónde está el frontend? ¿Qué se me hizo el frontend? Auxilio, socorro, me robaron. Vamos a ver, el frontend. Este es, listo. Entonces vamos a agregar los repositorios. Tengo el repositorio enfermera, vamos a añadir entonces los otros repositorios. Vamos a darle aquí para que se vea bien. Entonces vamos a añadir los repositorios. Add singleton, entonces tengo y repositorio enfermera, entonces de aquí seguiría, y repositorio, vamos, y repositorio paciente, correcto, new, repositorio paciente, new contexto, perfecto, y cerramos, listo. Lo otro que tengo que agregar es el repositorio, se llama anotación, new, repositorio de anotación, new contexto, aquí hay un error, ajá, ciérralo ahí, y aquí hay un error. Así va, listo. Bueno, entonces, y nos falta services.add singleton, tenemos el repositorio, lo último sería historia, ¿no? Historia, new repositorio historia, aquí viene new contexto y cierra. Listo, ahí ya debería estar, ok, alright, supongo yo, listo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos ya tenemos los repositorios agregados. Y pues ya tenemos las vistas de los médicos y toda esa parte, ¿no? Ya tenemos las vistas de los médicos y acá. Entonces en Page. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Vamos a crear entonces la de pacientes. La de pacientes, pues, va a tener una característica. Entonces, vamos a buscar aquí. New Page. Entonces vamos a dar lista de pacientes. List paciente. Entonces, vamos a crear aquí pacientes. Listo, la lista de paciente. Vamos a crear el detail, añadir paciente. Yo tengo la lista de añadir paciente, la de editar paciente, y tenemos la de editar, la de detail, ¿no? Y finalmente eliminar. Okay. Y tenemos finalmente la de eliminar. Remove paciente. ¿Listo? Remove paciente. Bueno, hemos creado estas vistas acá. Hemos creado estas vistas aquí. En Page, dentro de la carpeta paciente. Debería estar aquí. Otra vez. A ver. New Page y las pacientes. Voy a abrir esto. Otra vez empezó a molestar esto. A ver. No las creo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Dónde? Ah, las creé en la consola. Ay, por Dios. No, lo bueno es que pues puedo abrir esto. Ay, Dios mío, muchachos. Ya sí soy como loquito. Pacientes. Lo bueno es que podemos hacer el machetazo. Entonces, mover esto acá al frontend y donde no pasa nada realmente.
enfermeras y aquí los pacientes. Listo, ahí ya tenemos los pacientes. Qué pena, muchachos, a veces soy loquito. Entonces lo hice donde no era. Entonces, bueno, le eliminamos y ya tenemos aquí los pacientes. Entonces, muy bien, vamos a dar la lista de pacientes. Entonces, la lista de pacientes son estos dos. Entonces, bueno, recuerden acá, pues lo mismo, el mismo proceso. Private, read only, creamos el repositorio. El repositorio paciente, repositorio paciente, listo. Y entonces acá creamos el constructor, public list patient model, y aquí ponemos y repositorio paciente, red, ok, this punto repositorio paciente igual a red, perfecto. Listo, aquí ya lo tenemos. Y este repositorio paciente, pues es sencillo. Bueno, tenemos que crear un enumerate para poder devolver los pacientes. Bueno, acá como no nos está detectando errores, hay que cambiar el proyecto a frontend porque quiere dar un error con el repositorio. Tengo que importar, él no lo conoce directamente así. Listo. Y tengo entonces y enumerable paciente pacientes. Listo. Es el que voy a tener yo en mi modelo. Eso tiene get y set para poderlo consultar. Listo. Hacemos la respectiva propiedad. Bueno, y aquí en un get, básicamente, pues pacientes es igual a y repositorio paciente, ahí está cargando, repositorio paciente punto, parece que tiene problemas, no now por ahora, ya está analizando, ¿no? Y ya nos detectó los errores. Entonces, lo primero es que eso a veces toma algo de tiempo, tenemos que añadir persistencia y para ver paciente tenemos que añadir el dominio. Listo, aquí añadimos ambas. Y acá entonces, repositorio paciente punto get al paciente. ¿Listo? Entonces aquí viene exactamente lo mismo. Luego aquí abrimos el archivo HTML, que es list paciente, y pues vamos a basarnos en el de médicos. Entonces, list médicos, pues es lo mismo. Entonces voy a copiar todo esto. De hecho ya estaba hasta seleccionado para que lo copiara. Entonces, list paciente. Y pues básicamente, y bueno, sería la cédula, el nombre, el género, la edad, la dirección, la longitud, la latitud, latitud. Pues por acá tenemos al familiar designado. Va a tocar hacer primero los familiares designados para poder hacer eso. pH, scope igual call. Aquí tenemos a la el médico. El médico, el TH y a la enfermera. TH, scope igual a call. Y aquí tenemos la enfermera. Listo, las TH. Listo, aquí ya terminamos. Ya terminamos esto. Y aquí tenemos model punto y pacientes. Y este médico lo cambio por paciente. Listo, en todos los casos. Bueno, entonces aquí está. Bueno, entonces edad profesional. Bueno, aquí está. Tengo. A ver, hay una ambigüedad. Hospital en casa, Liz Pacient Model, ajá. ¿Por qué? Liz pacientes, Liz Pacient Model. Vamos a ver, país pacient.model. Qué raro, esto debería estar importando sin ningún problema. Liz Pacient, vamos a ver si podemos ir acá. Liz Pacient Model, no, es el único modelo que tenemos. El único modelo que tenemos. A ver. Liz paciente. Ya. Ya. Es básicamente así. Bueno, eso es lo que está molestando. Creo que ahí ya está. No, es que falta una cosa súper, hiper, mega
importante, público. Ahora sí. A ver. Qué raro, porque vamos a ver si así lo toma. Parece que hay un conflicto de nombres. Bueno, ahorita lo soluciono. Listo, ahorita lo soluciono. Bueno, entonces, bueno, aquí tengo todo. Aquí tengo lo de paciente. Ya tengo eso. Ambigüedad entre... Hay dos que se llaman igual. Bueno, entonces... Vamos a ver. Model. Punto model. Listo. Hay una ambigüedad y no la puedo detectar. ¿Será que como yo lo creé en la consola? Yo creé aquí el frontend. Aquí está el error. ¿Y aquí qué error tiene? Sigue con esa ambigüedad, qué extraño. Esto ya es un error nuevo. Bueno, entonces vamos a ver si aquí tengo las páginas de nuevo. Las páginas de nuevo. Entonces dir page, no, ahí no están. Vamos a hospital en consola.frontend. A ver qué programa me está dando eso. Quiero ver el error. Que no lo entiendo. Veamos. Listo. Paciente no contiene una definición para hospital y es no accesible. Ajá. Ah, no, entonces ahí está molestando, es por otra cosa. Entonces, bueno, tengo nombre de género, tengo edad, tengo la dirección, tengo, bueno, tarjeta profesional no tengo, tengo es dirección, tengo es el siguiente que tiene es longitud, latitud, longitud, latitud, tengo también, y primero sigue el familiar, luego sigue el médico y por último la enfermera, ¿correcto? Por último la enfermera. Bueno, entonces, la enfermera. Bueno, entonces aquí está, enfermera. Listo, ahí ya tenemos toda la consulta. Entonces, vamos a compilar a ver qué error da, porque no sé dónde están saliendo esos errores. Ok, sí lo ven, ¿no? Aquí está marcando error, pero en el otro no, ya es problema como de los nichar, que no sé qué le pasa. Pero miren, la build me dio perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, era un error de los nichar. Listo, ya los cogió, ya los cogió. Y aquí es gestionar pacientes, podrías gestionar los pacientes. Pero para agregar paciente, pues necesito el familiar designado, ¿no? Entonces, creo que nos toca trabajar el tema del familiar designado primero para poder, entonces generamos las páginas del familiar designado. Voy a poner aquí familiares y pues ya vamos a poder tener entonces todo. Entonces, paciente, primer paciente, entonces sería list familiar. Ajá. Es que en el frontend, ahora sí, el familiar, el otro sería añadir, add. El siguiente sería la siguiente página. Vamos a ver si los chicos siguen acá porque, sí, esto está bien. Ayer me estaba fallando mucho eso. Entonces, ¿dónde? Add familiar. Bueno, ya tengo el edit. Necesito la vista detail. Ya tengo la vista detail. Ya tengo listar, añadir. Bueno, tengo listar, añadir, detail y me falta eliminar. Listo, vamos a hacer el de familiares primero y luego hacemos el de pacientes. Remove, listo. Ya creamos las páginas y entonces aquí pues debe estar, listo, debe estar el tema de familiares. Bueno, voy a cerrar todo esto. Ya terminamos la de vista de pacientes, pero pues no podemos meter pacientes sin tener pues los familiares, ¿no? No hacemos nada. Entonces aquí list familiar, detail, falta de editar. Falta editar, que son las opciones que tenemos tenemos aquí. Entonces, edit. Listo.
Ahí está el data. Listo, vamos con list familiar. Entonces, bueno, la de familiares de pacientes. Entonces, lo mismo. Vamos a llamar el repositorio. Private, read only. Tenemos y repositorio familiar designado, repositorio familiar designado. Listo. El constructor, public list familiar model. Ajá. Y entonces, is punto igual a repositorio. Listo, ahí está. Perfecto. Vamos a, vamos a crear aquí entonces otra variable que sería un public y enumerable. Enumerable. Tenemos, aquí sería familiar designado. Familiar. Voy a ponerle solo familiares. ¿Listo? Entonces nos devuelve todos los familiares designados. Entonces vamos a arreglar el tema de las dependencias. Agregamos persistencia. Y aquí agregamos dominio. ¿Correcto? Bueno, entonces aquí está. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es familiares igual a y repositorio familiar designado, perdón, repositorio familiar designado, punto get al familiares designados. Listo, aquí ya tengo. Y pues esta vista es muy similar a la que tenemos acá. Ya vemos desde médicos, list médicos, copiamos esa vaina y la pegamos acá. Ah, bueno, no se deja querer. Ah, bueno, no pasa nada. Es que la tengo que seleccionar. Porque raro, esto estaba seleccionado y no me copió. Bueno, copiamos. Ah, chanfle. Entonces aquí sería en el HTML. Listo, ahí ya tengo eso. Entonces, miren que las vistas se repiten. Gestionar familiares designados. Luego esta página que es gestionar los familiares designados. Entonces, bueno, todo esto se cambia ahora. Entonces los familiares designados tienen nombre de edad, hospital no, tiene longitud, dirección, longitud y latitud, no tiene más. Dirección, longitud y latitud. Listo. Entonces, ahí está, el familiar designado. Aquí cambias que es model.familiares. Y aquí el médico lo cambiamos por familiar. No me coge como quiere. Familiar, lo cambiamos todos y listo. Entonces, cédula, nombre, longitud, dirección, perdón, longitud y latitud. Longitud y latitud. Ahorita cambiamos esos botones por lo que debe ir. Longitud y latitud. Listo. Ahí ya tenemos lo de cada familiar, ya tenemos el listado. Esto nos genera la lista. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, siguen aquí, sí. Lo que vamos a hacer es cambiar estos botones por lo que corresponde. Add familiar, bueno, entonces las páginas son add familiar, ajá, añadir, voy a dejar de una vez lista esta lista, familiar, la de detail familiar, pues con F mayúscula, luego edit familiar con F mayúscula y remove familiar con F mayúscula. Listo, ya tengo la lista, ya tengo aquí listo, miren. Aquí tengo listo esto. Entonces vamos con la vista de añadir. Con la vista de añadir. Entonces la vista de añadir viene como lo mismo. Añadir familiar. Entonces la de añadir familiar viene lo mismo. Entonces acá vamos a llamar el contexto. Vamos a llamar el contexto. Entonces private read only. Repositorio. Familiar designado. Repositorio. Familiar designado. Listo. Y aquí viene public paciente, perdón, familiar designado, familiar.com. Entonces resolvemos las dependencias, resolvemos el tema de dependencias, persistencia, dominio. Entonces acá en onGet, pues inicialmente, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué da error? Ah, obvio, porque es que falta el get y set. Listo.
Entonces, repositorio familiar designado. No, ahí está bien. Ah, listo. Es que este es i repositorio. Ahí me equivoqué. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos acá, donde aparece entonces public. El nombre de esto es add familiar model. Es decir, un repositorio familiar designado, y this.repositorio familiar designado igual a repositorio familiar designado. Listo. Esto es para que inicie. Listo. Esos errores me tienen confundido. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted? A ver. Eh, pero si esto lo encuentra aquí en la persistencia, está como fallando el coso, como fallando, porque me muestra errores que no entiendo. Vamos a ver, este es el repositorio. No, este es este repositorio familiar designado. ¡Ah! Ya sé cuál es el problema. Ya cuál es el problema. Estoy dentro de la clase. De ir es aquí, no afuera. Es el error que tengo. De ir es aquí. Tan bobito. Listo. Baje usted y acá iría el otro. Listo, ahora sí. Ese era el problema. Que lo tenía por fuera de mi clase. Bueno, esto básicamente viene siendo el método get. Esto podemos retrocederlo hacia atrás. Listo. Bueno, entonces aquí lo tengo. Al Z, para que se vea cómo es al Z, sería al Z, ¿sí? ¿Y por qué no lo muestra? Al Z. Eso no funciona. Bueno, entonces no importa. Bueno, aquí tengo el familiar designado y en onGet, entonces ahora sí, como es uno nuevo, entonces familiar igual a new familiar designado, por ahora sin campos. Y en el pods, entonces public y action result on pods y recibe un familiar designado. Entonces familiar, recibe un familiar designado y ese familiar designado pues lo voy a añadir. Pues try, entonces sería ir repositorio, familiar designado, punto, add familiar designado, familiar, vamos a registrar en la base de datos y finalmente, si esto funciona, return redirect to page y vamos a registrarlo a list familiar. List familiar. Listo, ahí lo redireccionamos. Si esto falla, entonces lo mandamos a redirect to page a error. Listo, ahí ya está. Entonces ya aquí ya lo añadimos, ¿sí? Ya hicimos el familiar que editamos y ya, con el formulario. Listo, ahora ¿qué nos falta? Básicamente el formulario. Esto es el formulario que tenemos acá. Entonces lo voy a extraer desde médico, el que tengo de ejemplo. Añadir médico, CSHTML. Aquí tengo como el formulario. Esto es básicamente lo mismo, mico con diferente vestido. Entonces acá, meto aquí. Para el género, pues me toca @using, importar el dominio para poderlo usar. Y acá entonces todo lo de médico lo voy a cambiar por familiar. Médico por familiar, ajá. Y acá cambiaría que ya no es hospital, sino vendría siendo dirección, de mayúscula, dirección, y con tilde en la O. Dirección sería familiar.dirección. Aquí sería familiar dirección. Aquí ya no sería tarjeta profesional. Este recuadro quitémoslo. Sino que aquí sería no tarjeta profesional, sino longitud y luego latitud. Y ahí ya podemos registrar un familiar. Longitud y el último sería latitud. Entonces, longitud. Aquí sería longitud. El otro allá sería latitud. ¿Listo? Latitud. Entonces, aquí sería longitud y aquí sería latitud, que estos son enteros. Y entonces, bueno, podemos longitud y latitud, ¿correcto? Muy bien. Ya tenemos todos los campos del familiar. Ajá, nombre, cédula, el ID oculto, perfecto.
Y acá entonces sería guardar, y este sería en list familiares, sería entonces en list familiar. Listo, aquí sería list familiar. Muy bien. Entonces, y aquí ya tengo lo que necesito. Ya tengo lo que se necesita. Y bueno, ya aquí ya básicamente que vendría probarlo. Vamos a comprobarlo, vamos a ver si vamos bien con el build. Vamos a ver si cometemos un error. Lo corregimos. Si hemos cometido algún error en nuestras builds. Listo. Vamos aquí a la página compartidas, que sería este share, y vamos a layout. Agreguemos otros dos más, que sería entonces este último, wrap, que sería el de enfermeras. Entonces aquí vamos a tener otra opción, que va a ser el de los familiares y el de los pacientes. Entonces, gestionar familiares, gestionar pacientes. Entonces sería, aquí sería familiares, creo que es familiar o familiares. Yo tengo siempre el plural, entonces list familiar. Y aquí sería pacientes, list pacientes. Ya hice el layout. Vamos a ver el terminal. Y .NET Run. Listo. Aquí ya va a arrancar nuestro servidor. Listo acá. Entonces seguimos por acá. Vamos a hacer lo siguiente, que sería entonces localhost 5001. Ella arrancó, gestionar familiares, y bueno, me dice que ok, no hay problema. Invalid Operation Exception siempre me parece como la primera vez que lo ejecuto. No sé por qué. Lo vuelvo a ejecutar y ya da. No sé por qué me pasa la primera vez. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Será que no le coloqué constructor? El de list familiar. A ver si olvidé el constructor. No, aquí está. Aquí está el repositorio. Yo no he hecho nada malo aquí. Ah, bueno. Este debería tener su método get y set. Creo que ese es el problema. Vamos a ver si ese es el problema. B, volví a darle construir. Acá. Entonces, ahora sí. Vamos a ejecutar. Me dice lo mismo. Vamos a ver. Injection y repositorio familiar designado. Ajá. Supuestamente el servicio está activo, ¿no? Vamos a ver si metí el servicio. Él está diciendo que el servicio no está, pero el servicio yo creo que lo metí. Y repositorio, anotación. Me falta el repositorio. ¿Ven lo que pasa si no meten el repositorio? No tiene forma de... Sí, me falta el repositorio familiar designado. Eso es lo que me está alegando. Entonces, servicios at singleton y repositorio familiar designado, new, repositorio familiar designado, new contexto. Y aquí punto y coma. Listo. Eso era lo que estaba llorando allá. Lo que me está diciendo, vea, usted no me ha agregado, no me puede usar. ¿Listo? Entonces hay que agregarlo a los servicios siempre. Entonces, ¿dónde Ron? Y listo. Vamos a ver. Ahí está cargando. Listo. Ahí no tenemos nada. Vamos ahora entonces a lo de añadir. Listo. Vamos a cambiar los nombres de los botones en la lista. Listar familiar punto el HTML. List familiar designado. Familiares. Entonces aquí y aquí en el HTML, entonces voy a cambiar unas cosas. Agregar médico, entonces add familiar, agregar familiar. ¿Listo? Agregar familiar.
Y aquí ya están con todas las rutas. Vamos entonces a añadir familiar, creo que esa ya está. Listo. Entonces cédula 123, donde Juan, no, la cédula, ponerla aquí por 8000. Me confunde, Juan Pérez, ya 33, dirección, calle Falsa 123, longitud 123, latitud 100, 2002, guardar. Vamos a ver si eso guardó, qué raro. Vamos a ver si guardó en la base de datos. A ver. No ha guardado en la base de datos, entonces vamos al repositorio. Puede ser que en el repositorio haya habido un problema, porque esto de añadir ya está hecho. Esto de añadir ya está hecho en su completa. Di repositorio y aquí guardar. Ah, bueno, un get y un pods, add familiar designado. Vamos acá, add familiar designado y aquí está implementado. El familiar designado, vamos al repositorio de familiar designado, de pronto se me olvidó un save. Hay que colocar siempre save chains, así se nos olvide, hospital en casa punto persistencia, toca repositorio, repositorio familiar designado, y cuando añado, remove, enumeré, este es el editar, add. Miren, ¿qué me faltó? Contexto, punto. Cuando pase esto es que a usted se les olvidó guardar el cambio. Eso es lo que me hace falta ahí. Como no guarde los cambios, entonces pues, obvio, no me va a guardar. Ve, volví a darle build. Entonces acá ya lo tengo. Entonces, volvamos atrás. Lo bueno es que pues esto me guarda, guardar. Ahí ya está guardando y miren, ya tengo a Juan Pérez. ¿Listo? Ya tengo a Juan Pérez. Entonces, pues vamos a terminar estas vistas que tenemos acá. Voy a guardar, voy a cerrar todo esto. Ya tenemos la de listar, ya tenemos la de guardar. Entonces vamos a cambiar aquí el proyecto. Vamos ahora con editar. Bueno, tenemos el de añadir. Estas vistas las podemos hacer después, ¿vale? Estas vistas las podemos hacer después. Esas vistas no me interesan tanto, sino la de añadir. Tener como el group básico, ¿vale? Vamos a añadir otro familiar. 8001. Juanita Pérez. Edad 38. Género femenino. Dirección calle Verdadera 123. Verdadera 123. Longitud y latitud. Listo. Guardar. Listo, aquí tengo a Juanita. Listo, estos botones por ahora no funcionan. Y ahora vamos entonces al tema de gestionar pacientes, porque en tema de gestionar pacientes pues realmente no tengo nada. ¿Sí? Entonces vamos a gestionar pacientes para poder hacer esa vista rápida. Entonces aquí tenemos el shader, vamos a ver en el layout donde me está apuntando Javi. List paciente, ¿cómo se llama en pacientes? Entonces añadir detail, list paciente, ajá. No entiendo por qué no está dando. Pacientes. Ah, es pacientes. Los que no está dando. Bueno, vamos aquí a la lista de pacientes. Obviamente esto ya está hecho y aquí ya tengo la tabla hecha. Vamos ahora a añadir. Listo, añadir paciente. Entonces en añadir paciente, miren lo que va a suceder. Que van a suceder varias cosas que vamos a tener que tener presentes. Entonces en añadir paciente voy a esta vista. Y bueno, entonces aquí lo mismo. Viene lo mismo, muchachos, que es sería Carlos piensa, ya, sería private, read only, y repositorio paciente, lo que me sugiere acá. ¿Listo? Luego vendríamos con paciente, como es añadir, paciente, paciente, y estamos a hacerlo con get y set para poderlo manipular. Y eso es público. Eso tiene que ver pues, la página. Listo. Hacemos la inserción. ¿Correcto? Hacemos la inserción. Y muy bien, hacemos la inserción acá. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a necesitar INT paciente, ¿correcto? Entonces, de INT cédula, qué pena. La cédula.
Entonces, para añadir, verdad que aquí no me llega nada, qué pena, el otro es editar. Entonces me llega aquí, paciente, igual, añadir paciente. Listo, vamos a instanciarlo. Y acá vamos a crear el action result, public, y action result on pods. Recibo un paciente nuevo, y ese paciente entonces voy a intentar agregarlo. Entonces repositorio paciente punto add paciente, paciente, y si todo sale bien, entonces vamos a hacer un redirect to page a list paciente. Volvemos a la página de list. En otro caso, entonces return redirect to page punto dos puntos slash slash error, ¿no? La página de error. Aquí hice lo que tenía que hacer. Listo. Ok. Es que no es else, es catch. La costumbre. Catch. Listo. Entonces acá ya tengo todo lo que necesito de añadir. Ahora vamos. Entonces acá, y hay varias cosas que vamos a tener que observar. Esto era lo que quería llegar. Entonces, añadir paciente acá. Vamos a basarnos en el de médico. El de médico lo tengo por aquí. Y vamos al de HTML. Voy a copiar esta parte. Copiar. Y acá en añadir paciente lo va a pegar. Entonces, añadir, ya no te necesito más, número 18. Entonces acá, añadir paciente. Agregar paciente. Entonces, paciente ID. Entonces, médico por paciente. Entonces, aquí vienen unas diferencias. Paciente.cédula, paciente nombre o género, hospital no tiene, dirección, dirección. Aquí sería dirección. Aquí sería paciente punto. Paciente punto. Teléfono. ¿Veis qué teléfono? Latitud, longitud. Entonces aquí viene la latitud, la longitud, ve, latitud, luego viene la longitud y luego viene lo más importante. Y ya empiezan las relaciones aquí. Latitud, longitud, aquí es longitud. Bueno, pero hay otros tres campos que necesitamos. ¿Cuáles campos nos hacen falta allí? Para el paciente. ¿El paciente qué necesita? Aquí. Bueno, aquí voy a agregar mientras tanto una directiva de using. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos acá? ¿Será que siguen vivos? La respuesta es, depende de lo que... No, en el caso de servicios vamos a hacer es una especie de consultas, ¿sí? En ese caso, un momento. ¿Cómo amaneció? ¿Bien usted? Sí, claro, adelante. Listo, vale, yo estoy aquí terminando una cosita y os ocupo unos 10 minutos, ¿vale? Okay. Listo. Listo. Por ahora, hasta donde tengo entendido, se va a hacer en la capa de autenticación. Y ya la otra semana vamos a empezar a diferenciar lo que son los servicios, básicamente, son los servicios. Bueno, entonces acá tengo cédula, nombre, edad, género, dirección, latitud, longitud, y entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, que sería sería el familiar designado, ¿correcto? Pero este familiar designado, miren lo que va a suceder. No sabemos de dónde sacarlo, ¿sí? Porque miren lo que pasa acá, familiar, y acá tendríamos básicamente el siguiente, que sería paciente.familiar, el otro sería familiar, el otro sería el médico, esto, el médico,
el médico. Y el último sería la enfermera. Bien, que tengo la enfermera. 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 Entonces, acá, enfermera, enfermera, enfermera. Bueno, entonces acá tendríamos esto, ¿no? Pero cómo lo vamos a poder manejar? Entonces aquí hay una cosa muy importante. Voy a compilar. Por ahora, pues no tendríamos forma, ¿sí? Bueno, aquí me dice, miren lo que dice acá, ya me empieza a dar advertencias. Al paciente nunca ha sido, bueno, me falta me falta el constructor, sí, me falta el constructor. Menos mal me lo advirtió. Public, este sería add patient model, recibe un repositorio, y bueno, acá le damos this punto, así, listo. Eso es lo que me estaba molestando. Entonces, bueno, ahí está. Listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar el aplicativo, ¿sí? Donde aparece gestionar pacientes. Vamos a ver si ya se arregló la URL. Parece que no. List pacientes, tiene que dar run, ¿no? Pues sí, obvio, ¿no? Si no le doy run, no corre. No corre sin. Listo, acá. Dale, listo. Entonces, gestionar pacientes. Bueno, aquí no aparece nada. Agregar paciente. Y miren. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si yo intento hacer esto, miren, voy a ponerle la cédula 10.000, Juan, 32, masculino, calle falsa, 123, latitud 10, longitud 20, y aquí en familiar designado le pongo Juan, médico Carlos y enfermera María. Miren lo que va a suceder. Que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque aquí hemos cometido un error. Entonces voy aquí a la capa de persistencia. Siempre se me olvida, recuerden ustedes siempre hacerlo. En repositorio paciente, creo que cuando guardé no coloqué los cambios. Esto es que aquí me debe generar un error. Miren. Entonces aquí sería contexto.saveChange. Eso es lo que me falta. Si vuelvo a compilar. Siempre se me olvida ese guardar cambios. No se les olvide a ustedes, sino que aquí me debe generar un error. Bueno, entonces ahora vuelvo y aquí guardar. Miren lo que va a pasar. ¿Qué pasó en familiar designado, paciente y enfermera? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pasó? Que él tiene que llamarlos desde la base de datos y no existen. Y no existen exactamente, o sea, yo no los puedo colocar así tan alegremente. Entonces, ¿qué me toca hacer en el repositorio? Perdón, entonces el repositorio solo recibe un paciente. La construcción de paciente depende de los otros objetos. Entonces, ¿aquí qué sucede? Cuando yo voy a hacer esto, yo voy a tener que invocar lo siguiente. Entonces, public, voy a tener que llamar a todos. Entonces, enumerate, enumerable paciente, pacientes. Voy a tener public y enumerate. Aquí sería médico. Médico, médicas, ok. Médicos. Y los familiares, correcto. Voy a tener que llamarlos a todos. Public, enumerable, familiares designados. Entonces, familiares. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Get y set. Entonces, voy a tener que hacer la consulta en los respectivos repositorios. Dígame. Enfermeras, ¿no? Y a enfermeras también, ¿sí? Entonces, creo que el tiempo hoy no me va a alcanzar, pero lo voy a dejar armado. Entonces, enfermeras, perdón, enfermera y enfermeras, ¿cierto? Pero, ¿cómo vamos a consultar las enfermeras y los pacientes y los familiares? ¿Qué necesitamos para consultarlos? ¿Qué necesitamos para consultarlos? Aquí. El ID. No, pero ¿qué clase en el contexto hace el manejo? Aquí hay un error que aquí. ¿Qué clase en el contexto hace el manejo de los médicos, de los familiares, de las enfermeras? ¿Qué clase lo hace? Personas. No.
¿Quién es el que se encarga de hacer las consultas en la base de datos aquí, en la El persistencia? contexto, ¿no? En el contexto, pero ¿a través de qué? ¿Qué Los usamos? repositorios. Los repositorios, correcto. Entonces, pues, hay un problema, es que yo no, o sea, yo puedo invocarlos, entonces, private, read only, entonces, y repositorio, tengo que llamar y repositorio médico, puedo llamar private, read only, y repositorio familiar designado, private, read only, y repositorio médico, creo que es. O sea, tengo que llamar todos los repositorios. Enfermera, que me falta, ¿no? Repositorio enfermera. Y ahora, miren lo que sucede. Yo necesito inicializarlos también. Entonces, como es singleton, entonces esto lo recibe como argumento. Sería y repositorio médico, y repositorio médico, y repositorio familiar designado, y repositorio enfermera, ¿no? El que me falta. Repositorio enfermera. ¿Listo? Entonces, acá ya los tengo. ¿Listo? Los debo de inicializar. Pues para poder hacer eso, dis.repositorio médico igual a repositorio médico. Dis.repositorio enfermera igual a repositorio enfermera. Dis.repositorio familiar designado igual a repositorio familiar asignado. O sea, tengo que hacer la inicialización de todos estos, porque si no, pues me va a dar un problema. Entonces, vamos a ver. 0 errores y 1 error. ¿Sí? Aquí no haría ningún problema. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Este constructor yo lo puedo extender. ¿Sí? Yo aquí lo puedo extender. Miren lo que hice. Y eso es una de las cosas. Ya cuando utilizan ustedes varios repositorios, pues lo tienen que inicializar en el constructor aquí, ¿sí? ¿Y dónde viene todo esto? Esto viene desde la capa de aquí, de Startup, donde agregamos los servicios, aquí, en Startup. De hecho, aquí vamos a conectar con los servicios de la capa de servicios que el profesor mencionó. Entonces, acá tenemos esto, ¿sí lo ven? Entonces, aquí vamos a tener que relacionar todo esto para hacerlo. Bueno, entonces, para yo poder manejar todo esto, entonces me va a tocar hacer lo siguiente. Entonces, yo ya tengo aquí, voy a hacerlo solo con médicos por ahora. Entonces, tengo que inicializar la variable. Médicos es igual a y repositorio médico, y acá entonces punto get al médicos, ¿correcto? Voy a tener que obtener los médicos. ¿Y aquí qué me va a tocar hacer? Ve que está muy bien. Y acá me va a tocar hacer lo siguiente. Entonces, médico, yo no puedo tener este label. Yo tengo que tener eso selection. Entonces, el selection, vamos a manejarlo de la siguiente manera. Selection es igual a selection es igual selection HTML. Vamos a tener una selección. Vamos a llamarlo desde el W3C. Entonces, voy a tenerlo que armar. ¿Sí? Voy a tenerlo que armar. Entonces, aquí le voy a poner un nombre. Entonces, voy a quitar esto. Entonces, select. Entonces, sería el name. Llamémoslo el select. Bueno, tengo el select. Aquí tengo el ejemplo del select para género. Entonces, select ASP por. Entonces, ASP por. Entonces, ¿por quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer por paciente.género. Te lo voy a hacer por paciente.médico. ¿Correcto? Paciente.médico y lo voy a iterar en class from control. ¿Dónde está aquí el género? ¿Dónde me dice que me hizo el género? Aquí. ASP items, entonces, ASP items, este viene desde médicos. Desde médicos, listo, desde médicos y ASP items
HTML y aquí, bueno, es la select. ¿Listo? Es la select. Entonces, es la select. Bueno, aquí me aparece, vamos a ver qué error me aparece. Médico no existe en este contexto. Vamos a ver, esto es añadir paciente. Ah, bueno, porque es que no lo tengo creado. Entonces, aquí sería public, médicos, public, y enumeré médicos. No, médicos sí existen. Médicos. Entonces, aquí médicos. Aquí no me está tomando. Aquí no me está tomando ASP items. Entonces, bueno. Entonces, aquí lo que me falta es generar una función que me liste los médicos así. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, va a ser, los médicos, aquí van a aparecer los nombres y allí los vamos a relacionar. Entonces, esto es lo que vendría, pero lastimosamente, pues ya el tiempo no me da para hacer esa parte, ¿listo? Entonces, eso es lo que debemos de hacer en ese punto, ¿sí? Lo que debemos de hacer en ese punto. Entonces, ya la próxima semana retornamos con eso, ¿listo? Por ahora lo voy a comentar para que no quede fallando la compilación. Y lo que ustedes entonces deben de hacer es, nos toca llamar a todos los repositorios que necesitamos y nos toca generar la lista de pacientes, de médicos, de familiares, de enfermeras. La podemos inicializar aquí directamente en el constructor. Eso puede ir en cualquier orden, eso no importa. O sea, eso puede ir en cualquier orden, no importa en qué orden usted lo haga, puede ir en el mismo orden. Los inicializamos y en el get, entonces, médicos, get al médicos, enfermeras, igual repositorio enfermera, get al enfermeras, y familiares, igual a repositorio, get sería familiares de repositorio familiar, designado.get al familiar designados. Listo. Entonces, de aquí inicializamos las variables. ¿Por qué nos toca así? Este no tiene get al enfermeras. No, ¿qué clase tiene esto? Get al enfermeras. Sí, este lo tiene. ¿Y por qué tú lloras? Ah, ya, listo. Entonces acá inicializamos. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para poder tener la lista de los médicos y poder seleccionar una de ellos. ¿Listo? Pero como el tiempo, listo, Cristian, como el tiempo pues ya no se nos acabó, entonces, bueno, quedamos allí en esta conexión. Dígame. En el caso, por ejemplo, de médicos y enfermeras, pues sí sería una lista desplegable porque esos ya existen, ya están creados. Pero en el caso del familiar designado, se estaría creando al mismo tiempo que el paciente, ¿no? Porque pues no lo voy a tener creado antes. Entonces, en ese caso, se podría utilizar, por ejemplo, como una ventana emergente para solamente crear el familiar designado. ¿O cuál sería la metodología según esto? Familiar se crea acá. Un administrador crea los usuarios. Entonces aquí están los familiares. O sea, dentro de esto, bueno, esto no No, sí, arranca, pero sí, por eso. O sea, para poder crear un paciente, tengo que primero crear el familiar. sí, correcto, sí, sí es necesario. O sea, no se Sí, podría claro. crear al tiempo. La respuesta es sí, pero la idea es no complicarnos. La respuesta es sí, pero la idea es o sea, no complicarlo por el tiempo que nos queda, básicamente. Ok, listo. Listo, bueno, muchachos, dejamos aquí, entonces quedamos pendientes, es de colocar aquí la lista seleccionable, sino que esto tiene su vuelta y es mejor explicarlo ya la próxima semana. Y de aquí ya empezaríamos a pensar en autenticación. Yo haría la vista básica de historias, de anotación, que son las dos que siguen, y ya lo que seguiría es básicamente la autenticación. Ya con la autenticación y esto, ya empezamos a separar lo que puede ver, por ejemplo, un administrador, debería ver de hecho yo tengo aquí una vista de administrador, o sea, el administrador que se encargue de registrar usuarios. Voy a cargar el servidor .NET Run. Entonces, un administrador, ¿qué vista debería tener? Ustedes lo pueden ya acomodar como ustedes quieran. Pero yo estoy haciendo básicamente la vista del administrador. O sea, al administrador, denle la posibilidad de registrar los usuarios, registrar médicos, registrar pacientes, registrar a todo mundo. Entonces, aquí, entonces, cuando yo ya arranco el servidor, entonces, bueno, ahí está arrancando el servidor. Lo dejé funcional para que ustedes puedan trabajarlo. Lo dejé funcional. Entonces, básicamente, esta es una vista de administrador. O sea, el administrador que registra los usuarios. ¿Sí? Ya ahorita luego lo vamos a conectar
a que puedan tener un usuario y una contraseña. Ahí nos va a tocar hacer un pequeño cambio, agregar un par de tablas más, dos tablas más, y ya allí vamos a poder tener la autenticación. Entonces, ¿cuál es la idea? Déjenle al administrador la autenticación, aunque esto de registrar sea alguno público, como por ejemplo registrar nuevo usuario, pues pueden dejarlo público. Básicamente el usuario registre sus datos en sí mismo y registre un usuario y una contraseña. Eso lo podemos dejar en esa vista. Entonces ustedes pueden tener estas vistas que estoy haciendo aquí internas de CRUD. Eso sería principalmente para un administrador, o sea, sería principalmente para un administrador que pueda gestionar médicos, que pueda añadir, editar. Ya las otras funciones que vamos pensando, por ejemplo, la vista del médico y eso, tendrían otras vistas que les ayudarían en ese aspecto. Eso sería como principalmente la idea. Y eso es lo que vamos a empezar a regular. Ya una vez que tengan esto, los CRUDs, las consultas y las páginas con su respectiva restricción, ahí ya ustedes tienen, pues, digamos, el resto. El link de subir los pantallazos, pues lo voy a crear de una vez. Entonces, lo voy a crear aquí delante de ustedes. Selección de grupo. Entonces, aquí va a estar área comunicativa. Entonces, grupo módulo 4. Entonces, acá vamos a añadirlo. Y acá voy a añadir una nueva actividad. Para el viernes estarán los de la semana 5. Entonces tendremos entrega. ¿Dónde está entrega? Asignación. Ve dónde está taller, no, tarea. Listo. Entonces, entrega, pantallazos. Entonces, entrega. Entrega e implementación. Ciclo 2. Entonces, bueno, sprint de esta semana. Entonces, ¿qué quiero ver? Básicamente, lo que se quiere ver es capturas de pantalla de las entidades. Colocar en forma general, ¿no? Capturas de pantalla de los repositorios, ¿cierto? Y idealmente, entonces, preferiblemente, ¿no? Ya la otra semana son obligatorios, pero para que vayan adelantando, preferiblemente tendríamos enlace y hook, tendríamos captura de pantalla en la capa de los repositorios y al menos páginas iniciales en el frontend, ¿no? Para que vayan adelantando. Eso. Y la entrega debe hacerse en formato PDF. Hacer en formato PDF, más que todo para ver, me permite verlo muy rápido. Esto, pues, la fecha de entrega sería el domingo, que es 26 de agosto, 26 de septiembre a las 23:59. Bueno, esto no quiero que me recuerde. Archivos subidos y el archivo aceptado es PDF. Lo siento, pero más que todo es por eso. Por acá está. ST de una vez delante de ustedes. .java, .cpp. ¿De dónde es que está? Vamos a ver. Archivos de imagen, archivos de presentación, archivos de rastreo, archivos de video, formatos de imagen, otros formatos de archivos. PDF, PS, PF, XZ, FDF, MPR, doc, ODB, ODG, ODM, eso está como docs, STD, XDG. Perdón, profe, pero la hora es a final del día, ¿no? Sí, señor. Punto PDF, listo. El ciclo pasado todo el mundo quería, por ejemplo, el domingo y resulta que era el domingo a primera hora y todo el mundo, uy, ¿cómo así? No, igual yo acepto entregas tardías, no hay ningún problema, listo. O sea, si se pasan de aquí no hay problema, pero pues como ustedes trabajan, pues no sería bueno, listo. Y lo encuentran aquí al final de la semana 1, es que aquí lo encuentran aquí, listo. Implementación del sprint. Ahí lo ven, me confirman, porfa. Sí, profe. Listo. Entonces, ya la primera nota ya la saqué, que fue esta presentación que hicimos hoy. Los que tienen sí es un 5 y los que tienen no, pues es 0. Sin embargo, pues en los casos de los nos, pues quedo atento, se aparece. Y entonces aquí tenemos la segunda nota, que sería pues esto, la primera acá.
como debo sacar 5 notas, entonces para darles más tiempo con la última nota, ¿sí? Que la última nota, como nosotros cerramos el ciclo el 18, sin embargo, el 16, sin embargo, yo tengo contrato hasta el 23, entonces yo puedo estar recibiendo cosas acá. Pero pues lo mejor para ustedes sería acabar aquí para que tengan esta semana de descanso, porque es que el 25 arranca el ciclo 4. Entonces, para que no tengan perdón, sí, el 25 arranca el ciclo 4. Entonces, pues, para que no les toque correr. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por el día de hoy. Creo que ya me pasé mucho de tiempo y entonces quedamos en contacto. Entonces, la próxima semana, entonces, hacemos lo del listado y ya hablamos de los autenticación. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Muchas gracias, Listo. profe. Tenga Listo, dale, feliz que día.